Muy buenas amigos, hoy por fin vamos a ir de compras para el bebé. Sí, a Lele le quedan 2 meses como mucho porque el nene o nena se podría adelantar y yo creo que ya es hora de que le compremos sus cositas. Sus 2 abuelas le han enviado un poco de dinero, la madre de Lele ya ha comprado algo de ropita que os enseñaremos más tarde y hemos decidido venir a una tienda que pertenece a una cadena y que se llama como Lele, Haizi Wang. que podríamos traducir literalmente como el rey de los niños. Nosotros no tenemos ninguna relación con ellos, no nos van a pagar por enseñaros la tienda ni nada por el estilo. De hecho, no sabemos si nos van a dejar entrar a grabar, a lo mejor nos dicen que nos larguemos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si no tenemos éxito, pues ya os contaremos otra historia. Hay una persona en la puerta a modo de seguridad, pero está un poco distraída, ahí mirando al teléfono. Sigue ahí, sigue a lo tuyo, no pasa nada. Ahí está, ahí la veis al fondo, de rosa. Uf, esto es muy grande, ¿eh? Ha estado investigando un poco Lele y me ha dicho que tiene más de 1000 metros cuadrados. Oye, que no hay ningún problema para grabar. De hecho, una de las dependientas nos ha dicho que nos ayuda con las compras. 比如说像我这种还有快2个月就生了，你现在7个月嘛7个多月了，那我需要准备什么东西？很多东西就是你都没买对吧？我妈妈给我买了买了衣服，然后和浴巾，还有报备，别的没买。别的都没有买。你这样想今天买齐吗？ Lele le ha dicho que es su primera vez y que todavía no ha comprado nada y ella le ha recomendado que empiece por la leche. Pero no leche para el bebé, sino leche para Lele. Mirad, esto es leche en polvo para mamás, es de una marca holandesa, pero se llama Cabrita. Y de hecho es leche de cabra. ¿Y por qué leche de cabra? Pues porque tiene menos lactosa y ya sabéis que en China hay más gente que es intolerante a ella. Pero resulta que esa leche es un reclamo que te dan gratis cuando compras el pack para dar a luz. Este pack está diseñado para que lo uses cuando estás en el hospital e incluye desde sábanas y compresas hasta un cepillo de dientes. En China la gente está muy obsesionada con la leche en polvo para los bebés, porque hace muchos años hubo un escándalo por unos productos que estaban contaminados. Las consecuencias fueron muy graves y desde entonces cantidad de gente no se fía de la leche en polvo producida en este país. Y por eso triunfan tanto estos productos importados. De hecho, es una de las compras estrella de los chinos cuando viajan al extranjero o cuando tienen a un familiar o amigo allí y les piden que les traigan algo. Esto es por si acaso, por si resulta que Lele al principio no puede producir su propia leche. Pero en China la lactancia no se practica tanto como en muchos países occidentales. Esto se debe a la falta de tiempo, también a que parte de la sociedad lo ve como un tabú cuando se hace en público. Y recuerdo que Lele se extrañó un montón cuando le conté que en Occidente es muy normal dar el pecho hasta 1 año. Ella decía, 1 año, a mí mi madre me dio 6 meses y contenta. Ahora a Lele la están registrando como usuaria. Ya sabéis cómo funciona esto, si lo haces te dan descuentos, cupones, en fin. Pero para ello tiene que demostrar que está embarazada. Y lo que han hecho es sacarle una foto de perfil, que se note bien la tripota. Esta es una máquina para extraer leche de las mamas. Yo iba a decir que era una ordeñadora, pero no, antes he mirado en internet por si acaso. Esta es doble, tiene para cada pecho y vale unos 200 euros. Es un poco cara porque una vez más es de una marca extranjera, de Suiza. Esta de aquí es china, viene solo una para un pecho, también es eléctrica, pero vale mucho menos, unos 40 y pico euros. Y luego están las manuales, que son más asequibles todavía. Vale, pasamos a los pañales. ¿De dónde son estos, que dicen que son los mejores? De Alemania. Tecnología alemana, amigos, qué nivel. También tienen pañales ingleses a este lado, franceses al otro, japoneses también. Oye, yo no había tocado un pañal en décadas y qué suaves son. Dan ganas de ponerse uno, de verdad. Sí. Yo cuando era bebé no llegué a usar estos pañales de usar y tirar. Mi madre me ponía unos de tela de los que había que limpiar para volver a usar. Y yo creo que por eso toda mi vida he sido muy culo fino. Si no me pongo calzoncillos de algodón 100% no soy persona. Pues mirad, nos han dicho que no tienen pañales de tela, que ya no hay. Yo creo que es una solución bastante más ecológica, pero bueno. Aunque claro, luego hay que limpiarlos. A mí mucha ilusión no me hace, la verdad. Aquí están los biberones y una vez más nos encontramos sobre todo marcas extranjeras, japonesas en este caso. Aunque son productos fabricados en China. Igual que la máquina extractora de leche que os hemos enseñado antes y que os hemos dicho que era china, pero no, es de marca japonesa fabricada aquí. Es que en China muchas veces no se piensa tanto en de dónde es la marca, sino si el producto está fabricado aquí o en el
el extranjero. O sea, la clave está en el país de fabricación. Esta es una crema para cuando se le irrita el culo al bebé, que supongo que los adultos también podemos usar. De hecho, yo a veces en China, en verano, con el calor y la humedad, suelo tener algunos problemillas por esa zona. Ya sé que esto a lo mejor es información innecesaria para vosotros, pero tampoco es el National Geographic, ¿qué queréis? De todos modos, en China mucha gente no usa pañales, sino que prefieren soluciones tradicionales como esta. Se ríe la dependienta, se cachondea. Esto es básicamente un delantal que deja toda la parte trasera al aire y con el que los niños pueden hacer sus necesidades con mucha facilidad. Esta prenda es muy típica de China, pero es para verano. Es posible que a algunos os parezca algo sucio, pero lo cierto es que es más limpio desde el punto de vista medioambiental, porque ya sabéis que los pañales de usar y tirar son un residuo bastante difícil de gestionar. También tienen estas otras prendas que tapan más al bebé, pero que como veis también tienen truco para hacer pipí o cacotas directamente. A mí mi madre me ha contado que cuando ellos eran pequeños en el caserío muchas veces ni siquiera utilizaban pañales de tela. Iban con una prenda en la parte superior y con el culo al aire. Y cuando les entraban ganas de hacer sus necesidades, pues las hacían en la calle en una esquina y ya está. Y en China ya os explicamos que esto todavía se puede ver a veces incluso en las ciudades. Y ya sé que no es la solución más óptima desde el punto de vista higiénico y que a muchos les da mala impresión, pero al final implica menos basura en los vertederos y en el mar. Esta prenda me gusta mucho. Aquí dice 恭喜发财, que significa te deseo prosperidad. Ya os he dicho otras veces, y lo volvéis a ver aquí, que aquí esto de la prosperidad es muy importante. Y el rojo no solo triunfa por el comunismo, ha sido un color muy bien valorado durante siglos y siglos. Normalmente cuando se desea algo bueno, va acompañado del rojo. Oye, yo pensaba que me iba a aburrir un montón con esto, pero está guay, me lo estoy pasando bien. Por cierto, esta tienda está dentro de un centro comercial Wanda, que son muy famosos en China. Yo creo que Javi debería callarse y enseñárnoslo un poco. Enseguida seguimos con las compras. Esta es la zona de ropas y como podéis ver hay bastante para elegir. Con esta prenda puedes envolver literalmente al bebé, es como una manta con pantalones. También tiene capucha, o sea, queda totalmente arropado para el invierno. Ya veis que tenemos aquí a dos dependientas acompañándonos, pero no es porque estemos grabando ni nada. En China es bastante habitual que en las tiendas tengan un montón de personal contratado. Quizás no ganan demasiado dinero, pero es una forma de generar empleo. En cuanto al chupete, la verdad es que yo no lo he visto tanto en China y fijaos qué curioso, se lo hemos preguntado a la dependienta y nos ha dicho que mejor no usarlo, porque por lo visto los bebés se vuelven muy dependientes y a lo mejor luego no se lo quitas hasta cumplidos los 2 años. Eso es lo que nos ha dicho ella. Yo, por ejemplo, tampoco lo utilicé. Esta es una sección de ropa para niños pequeños y yo la veo bastante elegante, bastante más que lo que suelo vestir yo, por ejemplo. Yo creo que voy a ser de los de comprar ropa más de andar por casa. Aunque no estén tan guapos, que gateen, que hagan el oso tranquilamente con ella, y si hay que volver a comprar otra porque ya está hecha un desastre, pues se compra y ya está. Por cierto, cuando grabamos el último vídeo estuvimos hablando con 2 señoras en 2 momentos diferentes y las 2 nos dijeron que con total seguridad iba a ser niño. Y les preguntamos, ¿cómo lo sabéis? Y nos dijeron, es que su tripa no tiene una forma tan redonda, hay como un saliente, como una punta, y eso quiere decir que es niño. Ya os hemos dicho 1000 veces que en China no hay manera de saberlo hasta el momento del nacimiento. Y por eso todo lo que estamos comprando es prácticamente unisex, que yo creo que en China es una opción bastante popular por esta situación. Sí. Cuna y cochecito ya tenemos. Ya os dijimos que nos lo dejaron los dueños del apartamento en el que vivimos. Pero nos falta la bañera, vamos a echar un vistazo. En China es muy raro que haya bañeras en los baños de las viviendas, entonces esta es una compra prácticamente obligatoria. Vamos a comprar la grande para ver si con un poco de suerte papá también se puede
puede meter en la bañera, que hace mucho que no disfruta de este placer. También tenemos esta especie de adaptador para ponerle en el retrete, todo acolchadito ahí, qué lujo. En China, además de estos productos, también hay alternativas tradicionales para cargar con el bebé, y una de ellas es el Payload, que ya os hemos enseñado en unos cuantos vídeos. A lo mejor tampoco es una opción tan mala para mí, para cuando salgamos a hacer vídeos y estemos con el bebé, aunque en esta tienda no los venden, ese es un producto artesanal. Aquí hay una sección de juguetes que no son para bebés, son ya para niños, en los que podemos encontrar algunos productos bastante parecidos al Lego. Creo que esa marca tuvo algunos problemas en China por la aparición de supuestas copias, pero esto no solo ha ocurrido en China. Yo de pequeño utilizaba Tente, que era una marca española para mí mejor que Lego. Al final dejaron de producir, pero es una pena porque eran una maravilla de juguetes. Y de hecho mi madre nos los guardó a mi hermano y a mí para nuestros hijos. Pero bueno, de los juguetes ya nos ocuparemos más adelante, que todavía queda un trecho hasta que nuestro bebé pueda disfrutar de ellos. Al principio supongo que lo que hará es intentar comérselos y poco más. Yo creo que babero va a necesitar sí o sí, porque todavía hoy en día tanto papá como mamá cuando se van a dormir dejan la almohada perdida. Aquí tienen el material para montar un mini parque para el bebé y la verdad es que a lo mejor no es una mala opción para nosotros, con ese comedor medio espacioso que tenemos y que ya os enseñamos. Pero no sería algo tan grande como lo que veis aquí de muestra, para nada. Estos son productos de alimentación para después de cumplidos los 6 meses y como veis hay muchas cosas en inglés. Muchos productos importados, también algunos chinos, pero más bien poquitos. Y a lo mejor algunos pensaréis, pues qué poca confianza tienen hacia los productos chinos, ¿no? Pues sí, pero al mismo tiempo puede ser una señal de lo muy exigentes que pueden llegar a ser los consumidores chinos. Porque yo estoy convencido de que muchos de estos productos chinos son igual de seguros que los importados. Pero como ya perdieron la confianza en ellos en el pasado, ahora es muy difícil recuperarla. Y cuidado porque esto también les puede ocurrir a las marcas extranjeras. Algunas marcas occidentales también se pasaron de listas en el mercado chino y ahora están que no levantan cabeza. Un día nos ocuparemos de ello, que además cada año salen escándalos de este tipo. Ya veis que aquí también gustan los bebés regordetes. Si tiene unas chichotas de sobra no pasa nada, es señal de salud. Ahora llega el momento de la verdad, de saber cuánto nos va a costar la broma. Al utilizar los cupones supongo que será un poco más barato. Tened en cuenta que hemos comprado el pack para el parto, pañales para 2 meses, 2 prendas, baberos, biberón, leche. Uf, ya me están entrando sudores. En total nos ha costado 840 yuanes, unos 105 euros. Más de 100 euros y no hemos hecho más que empezar. Pues sí que es caro ser padre, sí. Supongo que es un poco tarde para echarnos para atrás, ¿no, Lele? Sí. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!